Dios les bendiga a todos los que me están viendo hoy día o en diferido. Un abrazo. Estamos transmitiendo este domingo acá en Santiago de Chile y damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede de poder estar compartiendo con ustedes y con la hermandad de la iglesia acá. Esta palabra que vamos a ver, vamos a terminar el ciclo de Juan el Bautista. Eh, Vamos a hacer un resumen, vida y obra de Juan el Bautista. Pero primero vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana o en esta tarde, Padre, por todo lo bueno que tú eres, por todo lo misericordioso que tú eres, porque tú nos permites vivir un día más y disfrutar de tu bendición, de tu paz, de tu salvación, de la vida en fe que podemos vivir a través de Jesucristo nuestro Señor. Queremos pedirte que esta palabra corra y sea glorificada y los que la puedan escuchar sean bendecidos, Padre, donde quiera que estén. Pedimos que tú ates todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas, todo aquello que se oponga a la palabra tuya, todo espíritu de anticristo, de ateísmo, tú lo cortes y puedas traer vida a las almas que escuchen esta palabra. También, Padre, te pedimos que tú bendigas a quien tenga necesidad de tu palabra en estos momentos, que tu palabra pueda llegar a lo profundo del corazón. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el pastor Marco, que está en Frutillar, me dice que cuando comienza a predica por internet 2 veces en la semana, dice que le da se pone a estornudar. A mí como que puedo hablar toda la semana y cuando llego acá y empiezo a predicar como que me da tos. Bueno, los cambios de temperatura, todo eso afecta y también a nuestra garganta. Bueno, ahí yo hice esa foto porque quiero desmitificar un poco la idea de que Juan el Bautista era como un ogro, un orco, que siempre lo ponen como si tuviera 50 años, desgarbado, mal vestido, un rostro duro. No, Juan el Bautista, imagínese un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Con los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y sobre todo amor. Entonces Juan el Bautista tenía todas estas cualidades, pero él como persona era una persona que amaba la justicia y su rol era hacer ver a las personas de su tiempo el pecado en que ellos estaban. Muchas veces los pastores queremos ser simpáticos, queremos que no caerle mal a nadie, pero cuando tenemos que predicar la palabra tenemos que hablar a veces una palabra que pueda ser inconveniente porque el Evangelio es contracultura. Hace como 20 años que escuché esa palabra contracultura y me gustó mucho porque el Evangelio tiene que imponerse en cualquier cultura donde llega. Por ejemplo, cuando llegaron a la cultura maorí o la cultura ahí de Hawái, de las islas de la Polinesia, las mujeres andaban con sus pechos descubiertos. Entonces llegó el Evangelio
Y el Evangelio dio a entender porque en el Antiguo Testamento está escrito que la mujer no debe mostrar su cuerpo, ¿ah? Entonces, las partes íntimas. Y bueno, ahí ellos, el Evangelio entró como contracultura, aunque les costó vestirse eh, de manera occidental, porque muchos a veces se enfermaban porque como era un lugar donde se transpiraba mucho por el calor, por la humedad ambiente, pero después ya se fue asimilando. Por ejemplo, cuando también llegó a esos mismos pueblos del Evangelio, existía el canibalismo. Las tribus, ellos se sentían felices cuando atacaban a otra tribu y se los comían. Si ganaban la batalla, se los comían. Le comían el corazón, le comían todo. Y también acá en América Latina, cuando llegaron los españoles, había ciertas tribus donde llegó Colón, eh, que eran eh, que comían, eran caníbales, o el canibalismo. Dice que él fue, dejó un fuerte armado, dejó como 50 personas en la primera parte y después se fue de nuevo para volver. Cuando volvió no había nadie, lo habían matado, se lo habían comido. Entonces, cuando llega el Evangelio enseña que eso es malo, que matar es malo porque está dentro de los principios del Evangelio. Cuando llega el Evangelio a México, lamentablemente llegó ese Evangelio espurio del catolicismo, como llegó a toda Latinoamérica a través de los españoles, y ellos hacían sacrificios humanos. Ustedes han visto la película, ¿cómo es que se llama esa? 2001, no sé cómo es que se llama, una película donde habían unos que los tomaban y en las pirámides ahí los decapitaban y la sangre corría y ofrecían sacrificios humanos. Y han encontrado montones de calaveras porque era algo habitual. Si había un eclipse, era como algo malo, y ellos ofrecían sacrificios. Llega el Evangelio en esa forma distorsionada y cambió el paradigma de esa sociedad. Muchos creen que los nativos, algunos eran blancas palomas, porque los primeros que contactaron a Colón eran personas buenas, que respetaron, pero habían otras tribus al interior que eran peligrosas. Y así nosotros encontramos que acá en Chile los mapuches que habían, o las distintas tribus, eran rudas, no crean que era fácil, porque eran guerreros. Si ellos podían matar a toda una población, porque instalaban sus ciudades con cerco, con todo eso, pero era con van y con venían. No es que llegaron los españoles a hacer lo malo, sino que era una guerra y saben, los españoles que llegaron eran los más duros, los que pelearon contra el Islam. Y los islamitas eran duros, los que habitaron ahí más de, no sé, si no me equivoco, como 600, 800 años ahí en España. Y después, como era una cultura que no se adapta a la cultura, porque el Islam no se adapta a la cultura donde llega, sino que quiere atraparla y dominarla, entonces tuvieron que expulsarlo. Y ahí el sí, del cual nosotros en los colegios nos enseñan el mío sí, y todo ese, el sí fue Campeador el que los echó en esa guerra y porque ellos, así como el Evangelio es contracultura, ellos también son contracultura. Pero el Evangelio es estilo occidental. ¿Por qué digo occidental? Porque el Evangelio, según Cristo, respeta la vida, respeta la libertad de la persona, respeta la propiedad de la persona
y respeta la libertad de conciencia y de culto. Usted vaya a hacer eso allá en un país del Islam, usted no puede ni predicar porque lo toman preso y lo condenan a la horca. Pero ellos pueden llegar a instalar sus mezquitas en distintas partes sin problema. ¿Por qué? Porque la cultura occidental está dominada por el cristianismo. Y el cristianismo es en esencia libertario. No es que le esté haciendo propaganda a Kaiser o a Kass, pero es fundamental la libertad. Porque sin libertad tú puedes tener pan, puedes tener todo, pero si no tienes libertad no puedes disfrutar aquellas cosas. Si alguien te dice cuándo levantarte, cuándo acostarte, cuándo comer, y te da racionada la comida, entonces eso no es libertad. Y el hombre es como esas aves que si las ponen en una jaula se mueren, así es el hombre. El hombre necesita libertad, porque parte de la esencia del ser humano. Entonces, Juan llega a una cultura que probablemente era una cultura monoteísta, una cultura, sabemos que todos los demás pueblos eran politeístas. El único el Islam, pero que en el siglo V, VI, ellos aparece su libro y Mahoma, que se casó con una niña de 6 o 8 años, que tenía como 10 mujeres, y que supuestamente un ángel le habló, pero al siglo V, VI ya tenían un concepto del cristianismo como para tomar cosas. Sabían que necesitaban un libro porque el Evangelio se hizo indestructible a través de la Biblia. Porque en la Biblia nosotros tomamos todos los principios de Dios a través de la Biblia. Entonces, el Islam planteó el monoteísmo, que el cristianismo continuaba, pero aunque algunos dicen que si creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo somos politeístas, pero no es eso, porque la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los tres son uno, como el hombre y la mujer cuando se casan son una sola persona delante de Dios. Entonces, esa misma unidad existe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tienen distintas personalidades, distintas funciones. Entonces, pero los países monoteístas vienen del cristianismo. Llega a América Latina, eran politeístas, según muchos dicen los mapuches, eran monoteístas. Es raro, ¿eh? Pero sí creían que habían espíritus. Creían en un show Dios, o, pero también que había espíritus y el diablo también, el huecuf, que es innombrable entre los mapuches. Pero aquí, en este monoteísmo y en el sacerdocio y la religión judía, ya se había eh, contaminado y se había vuelto una religión sin Dios, una religión que solamente se basaba en ritos, pero que había perdido la esencia de lo que Dios quería, es decir, se corrompieron. ¿Y a dónde está la prueba de la corrupción más grande de la religión judía en los tiempos de Jesús? Que fueron ellos los que crucificaron al Mesías verdadero. Imagínense, es como los que eran representantes de Dios crucificaran a Dios, porque Dios no calzaba, el Cristo no calzaba en sus pensamientos. Entonces, a esa cultura llega Juan, una cultura monoteísta, una cultura de religión judía, pero que se había apartado de Dios. De tal modo que el sumo sacerdote, Anás, Caifás, fueron los que propiciaron la muerte de Cristo. Y la gente les siguió,
prefirieron a Barrabás en vez de a Cristo. Ahí hay una muestra tan patente de que Juan llegaba a un pueblo que después de 400 años no había profeta, entre 400 y 200 años no había profeta en Israel. Entonces llega a esa cultura y tiene que ser contracultura, porque para recibir al rey tenían que despojarse de todo ese cúmulo de creencias que le habían añadido a la Torá, a la ley de Dios. Es que Jesús dijo que le habían agregado doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces a esa cultura llega Juan, pero Juan es de línea sacerdotal. Su padre era un sumo sacerdote y su madre también era de la línea sacerdotal. Elizabeth o Isabel, porque de las dos maneras se le llama Elizabeth en la Reina Valera, Isabel en las Biblias católicas, que significa lo mismo. Eran primas, pero primas por parte de madres, ¿me entiendes? Porque si fueran por parte de padres hubiera sido también de sacerdotal, de línea sacerdotal. Entonces Isabel era de la tribu de Judá, o Elizabeth, la madre, eh, eh, la madre de Juan, pero también de una línea sacerdotal por otro lado. Entonces como que tenía las dos nacionalidades Elizabeth. Y por eso que son primas, y en ese tiempo se le llamaba también primo a los hijos, y por eso que se dice que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Tienen que haber tenido algún parecido de los genes, por eso yo lo puse aquí rubio. ¿Y saben por qué? Eh, Aunque esto va contra la idea de un Cristo moreno, de un Cristo latino, o de pelo negro, ojos negros, barba negra, porque la palabra dice eh, que David era rubio, hermoso y de buen parecer. Esa es la descripción que da del rey David la Biblia. Ese gen puede haber ido pasando de una generación a otra y llegó a Jesús y llegó ahí también a el profeta Juan el Bautista. Por eso yo lo pongo encachado aquí, como si fuera un top, porque en el fondo tenía que tener una gracia, porque usted no va a seguir, ni va a dejar de pescar, ni va a dejar sus barcas para ir a ser discípulo de alguien que, que osco, que es pesado. No, si tenía su gracia. Lo importante es que él tenía un voto nazareo. Y ese voto nazareo implicaba que él no podía cortarse las puntas del cabello ni de las barbas. Por lo más probable es que Juan el Bautista tenía una trenza detrás, una trenza larga, y a lo mejor su barba también tenía una trenza. Por eso es que puse aquí el dibujo con trenza. Hoy día hay iglesias que dicen, cuando un pastor tiene una trenza, una colita, poco menos que lo mandan al infierno. Bueno, doctrina y mandamientos de hombre. ¿Quién hizo voto nazareo? Sansón. También le fue prohibido beber vino y sidra o alcohol. No comer nada inmundo. Entonces aquí Juan el Bautista tenía su personalidad y a él se congregaban multitudes. No eran 10 personas, eran miles de personas que ahí junto al río Jordán lo iban a escuchar sus prédicas,
¿Y cómo él hablaba tan directamente? ¿Por qué tenía que hablar directamente? Porque estoy hablando que tenía que mostrar el pecado de su generación. Ahora Juan pudo haber seguido un camino ortodoxo. ¿En el qué sentido ortodoxo? Que hubiera seguido las escuelas rabínicas, las escuelas sacerdotales y haber llegado a ser un sacerdote como todos los demás y vestir túnicas sacerdotales y andar como eran los sacerdotes impecablemente como si fueran santos y perfectos en su tiempo, lo cual no lo eran. Eran unos ávaros, eran pecadores. Entonces, ¿por qué digo que eran árabes, ávaros? Porque ellos tenían comercio dentro del templo. Ellos daban la autorización para que se hicieran ventas dentro del patio de los gentiles, que era un patio exterior que estaba rodeado de muros. Luego venía el atrio, que era ya el lugar del templo. Después venía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces al atrio solamente podían entrar los judíos, eh, pero al patio de los gentiles podían llegar los gentiles, que no tenían derecho a no ser que ellos sean prosélitos de la religión judía, y por ello había un bautismo para alguien que se convertía, que era gentil o no era del pueblo de Israel. Hacían un bautismo para anexarlo a la religión judía. Pero aún así, recuerden que Timoteo, que era discípulo de Pablo, aunque era de padre judío, es decir, padre griego y madre gentil, tuvo que Pablo mismo circuncidarlo. Imagínense eso, a un discípulo circuncidarlo para que pudiera entrar al templo, porque si no, no se lo permitían. Entonces, dentro del proselitismo también significaba que tenían que circuncidarse. Bueno, es algo que muchos no entienden la circuncisión porque es algo tan íntimo, las partes del hombre, que a veces no se habla, pero es el cuerito que sobresale hacia afuera, que lo estiraban o le ponían algo metálico y hacían un corte circular de esa parte. Entonces, perdía el prepucio y eso era la circuncisión o la señal del pacto, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Es decir, es un pacto que hizo Dios con Israel. Y de esa manera alguien mostraba que era del pueblo de Israel. Por eso algunos cuando los perseguían los nazis y miraban su parte íntima y estaba circuncidado, ya sabían que era judío y para adentro, Señor. Eh, bueno, un poco de cultura que estamos dando. Entonces, en esa cultura Juan eh, toma una línea distinta. Sigue la línea sacerdotal de la clase, de la formación sacerdotal, de las vestiduras, de todo eso. Incluso se cree que Juan fue célibe toda su vida, es decir, que no tuvo esposa, no tuvo hijos. Lo mismo que Jesús, que se consagró completamente al ministerio, aunque le quieren achacar ahí con la María Magdalena y ya han hecho historia que tuvieron hijos, etcétera, etcétera. Hay unos evangelios apócrifos por ahí. Pero usted sabe, el diablo siempre trata de ensuciar la verdad de Cristo. Entonces probablemente era célibe, era un hombre delgado, es decir, musculoso, pero delgado. Es decir, ¿por qué? Porque se crió en el desierto. Y en el desierto no hay abundancia. Como para que fuera como los chilenos aquí que están todos con obesidad, especialmente en las iglesias, porque no pueden cometer ningún otro pecado, pero el comer,
No hay problema. Aparte no hacen ejercicio o no hacemos ejercicio, como las hermanas Fresia, ¿eh? Para quemar calorías. Entonces era una persona enjuta. Cuando uno habla la palabra, la hermana tiene, ¿qué significa enjuto? Significa delgado, así como el hermano Oscar, así, enjuto. Y ahora el Jairo también es enjuto y la Yasmín son enjutos. Porque hay un gen que pueden comer más que todos los demás, igual siguen enjutos. Las hermanas algunas le echan la culpa a la hormona, pero eh, es bueno no comer más de lo que se debe, porque algunos niños uno se puede comer 10 naranjas, pero el cuerpo aprovecha una mínima parte de esa naranja. Entonces a veces estamos hablando de autofagia que hablamos la semana pasada, que cuando uno come lo suficiente, entonces el cuerpo consume la energía suficiente. Y Juan eh, también estuvo en una vida ascética. Ascética, el ascetismo, de que se habla de esa palabra, lo que significa que muchos ayunos y, y poco darle el gusto a la carne, a, a los asados, a comer bien, porque se cree que Juan el Bautista estuvo con los esenios. Ustedes han visto una película donde habla de cuando los romanos conquistaron una ciudad que estaba en un alto de una montaña, Masada, ¿se acuerdan de esa película? Estos eran esenios, porque se apartaban, tenían lugar de lavacro, se bautizaban, comían poco, ayunaban día por medio, 16 horas, y leían las escrituras y escribían las escrituras. Por eso cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, fue de esa cultura que ellos los guardaron en unas cuevas, en unas vasijas y las sellaron porque querían preservarlas para la posteridad. Y aquí las hallaron eh, en el siglo XIX, ahí por el año 60 por ahí, con los manuscritos perfectos. No les faltaba ni les sobraba, pero estaban perfectamente conservadas y ahí se ve la rigurosidad de los escribas que fueron escribiendo la Biblia, el Antiguo Testamento especialmente, de generación en generación, sin que les faltara o sobrara una coma, ni un tilde, como dice el Señor. Entonces ellos estudiaban las escrituras, los esenios, y tenían ahí un lugar donde ellos hacían bautismo. Es decir, se bautizaban y se purificaban físicamente. Y sus ropas tenían que ser limpias, puras, se vestían de blanco. Entonces Juan, yo creo que él estuvo en esa cultura y el que lo envió, él lo envió a bautizar. Dios de alguna manera le transmitió que él tenía que bautizar. Y de ahí viene el bautismo que Jesús también lo toma como parte de la muestra de la conversión y del testimonio de aquel que se ha convertido, que ha pasado de muerte a vida. Entonces de ahí viene el bautismo. ¿Y por qué Jesús se bautizó? Porque quiso darnos ejemplo. A nosotros hay cristianos que no quieren bautizarse. Dicen que es mucho compromiso. Bueno, nunca ha tenido compromiso entonces. Si uno está en el camino del Señor, tiene que bautizarse, aunque el bautismo nos salva. Los católicos dicen que sí. Nosotros los evangélicos de la línea eh, de, del metodismo, donde vino el pentecostalismo, Wesleyana, eh, creemos que el bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento, pero que si uno se bautiza siendo un pecador y sin arrepentirse,
no le sirve de nada el bautismo. Es como darse un baño nomás. ¿Eh? Nosotros creemos en el bautismo por inmersión, aunque no, al menos yo, no digo que el bautismo por aspersión o dejar caer agua en la cabeza no sea válido. Yo creo que también es válido, aunque en el fondo la palabra baptismo significa inmersión o sumersión, la traducción del griego. Entonces, es por eso que llegaron a un lugar donde había aguas, Felipe y bautizó al eunuco. ¿Qué si lo podía parar el camino a la orilla y probablemente llevaba una vasija de agua y podía haberlo bautizado con eso? Pero dice que llegaron a un lugar donde habían aguas y ahí le bautizó porque probablemente el bautismo por inmersión. Pero yo no digo que sea una doctrina del bautismo por aspersión que signifique que la persona pierde la salvación. Una vez he hablado con mi primo Arturo, porque ellos bautizan niños en la evangélica pentecostal, me dijo, si eso no implica algo que sea salvación, no es tan relevante la forma. ¿Eh? Por ejemplo, los solos Jesús, ellos creen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo, y que son formas en que Dios se manifestó al hombre, tomando forma de hijo, forma de padre primero, forma de hijo y forma de Espíritu Santo. Pero que es uno, porque ellos como que se toman del Antiguo Testamento que dice Dios es uno, el Shema, que es una especie de declaración de fe de los judíos. Entonces, yo he visto que Dios hace milagros, hablan en lengua, son llenos del Espíritu Santo. Entonces yo no me voy a poder a discutir si eso que uno cree no implica que uno pierda la salvación o deje de ser salvo. Son hermanos nuestros. Aunque yo tenía una postura muy radical antes porque había una persona que vino a hablar de los solos Jesús muy mal a Chile, que lo habían encerrado, que eran endemoniados, que lo tenían... Y era todo mentira al final. Entonces, yo creo que... Pero usted puede optar por una doctrina más pura, más sana, por supuesto. Ahora, el avivamiento de 1909 llegó a una iglesia que practicaba el bautismo de niños y lo siguen practicando. Pero eso implica que alguien pierda la salvación o, o pierda el ser salvo, ¿no? Dios les dio el Espíritu Santo como a ellos, como a nosotros. Ahora, yo pienso en los bautistas, porque los bautistas no tienen una manifestación en lengua, ni en profecía, ellos creen en la cesación de algunos dones. Cesación quiere decir que dejaron de ser, porque hay un texto que dice, y cesarán las lenguas y la profecía. ¿Ah? Y lo más importante que va a quedar es el amor. Yo sé que ellos tienen el Espíritu Santo porque una persona no va a permanecer 40 años, 50 años, si no es por el Espíritu Santo y si ellos tienen la doctrina correcta de Cristo, entonces están bien. Billy Graham, ¿cuántas miles de almas ganó? Y él nunca, o al menos no lo sé, si tuvo alguna experiencia pentecostal. Lo único que sé es que Dios lo llamó y le dio el don de predicar y la gente se convertía simplemente. Fue a una parte y no predicó mucho, pero hizo el llamado y toda la gente pasó llorando y se convirtieron. Dios le dio el don de evangelista. Entonces yo no puedo discutir eso. Yo no puedo echar al infierno a toda mi familia que es bautista. Mis hermanos, mis sobrinos. ¿Ah? Y a veces es increíble que los que decimos que tenemos bautismo del Espíritu Santo, a veces cometemos peores pecados. Por ejemplo, es triste hablarlo, no quiero hablarlo de manera juzgatoria, pero Jimmy Swaggart
un gran evangelista y cometió un pecado sexual. Pero búsquenle un pecado sexual a Billy Graham. No le encuentran ni uno, transparencia total. Aunque su esposa dice que ella, muchas veces, que quería matar, entre comillas, a su esposo, porque estaba 6 meses fuera de la casa y después volvía y en campaña y todo eso. Imagínense una esposa enamorada, un hombre bello, hermoso como era Billy Graham, esperar que él volviera. Todo eso. Pero es la vida de los evangelistas, que tienen que salir y volver. Entonces a veces nosotros que decimos al bautismo del Espíritu Santo y pecamos a veces más groseramente que aquellos que son bautistas, que nos hablan de, de una presencia, de que Dios les habla, que poco menos que conversan cara a cara con Dios. Yo cuando alguien dice que conversa cara con Dios, como que, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque a veces algunos usan eso como para decir, créanme, yo hablo con Dios. Dios me habla, el Espíritu Santo me habla, claro. Entonces, pero a veces podría hablar el Satanás, podría ser un espíritu engañador, podría ser un ángel de las tinieblas que se manifiesta tomando forma de Cristo, porque la palabra dice que en los postreros tiempos vendrán muchos Cristos, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Probablemente van a engañar a los voceros. ¿Eh? El mismo Mahoma dice que a él se le apareció un ángel. Pero la palabra dejó claro ahí, dice, si un ángel os predicara otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, sea rechazado, porque por eso ahí es el problema con el ángel Moroni de los entre comillas, eh, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Yo tengo una amiga, Mirta, que pertenece. Yo no le juzgo, pero yo sé que ella es verdaderamente sincera. Pero uno puede estar sinceramente equivocado. Como decía el primer pastor que yo tuve en mi vida, cuando era un adolescente, él decía eso. Usted puede ser sincero, pero puede estar sinceramente equivocado. Juan llega a esta cultura que se había apartado de Dios. Esta cultura que había centralizado las cosas en los ritos, en las formas, en las ceremonias. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque no se lavaba las manos para comer. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque sanaba el día sábado. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque decía ser hijo de Dios. Y por eso que a los judíos les duele Daniel capítulo 7. Y en Daniel capítulo 7 está la manifestación del Padre y en las nubes la manifestación del Hijo del Hombre. Léalo usted en su casa, Daniel capítulo 7. Y la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Por qué dice Hijo de Hombre? Porque en el fondo Jesús era Dios, pero nació y fue un ser humano porque nació en un vientre donde el gen del Espíritu Santo tocó el gen de María y de ahí nació Jesús, hijo de hombre, hijo de Dios. Entonces, eso les molestaba cuando decían, porque el Hijo del Hombre, y ellos ese término sabía que venía de Daniel capítulo 7. Entonces a esa cultura llega Juan, una cultura cerrada, una cultura que decía diezma y lamenta el eneldo y el comino y se olvidan de lo más importante, dijo Jesús, de la misericordia, de tener misericordia. Es decir, para Jesús era más importante que los ritos de la ley, o los hombres también, el amor y la misericordia.
Y Juan les decía, ¿tiene alguien dos túnicas? Regale una al que no tiene. Y yo saco la cuenta, a lo mejor era re difícil tener ropa en ese tiempo. Ah, yo voy al ropero de la hermana Mónica, sí. Abro el ropero y tengo. Y la hermana Mónica dice, hoy día domingo, voy a vestirme con él. Pero en ese tiempo no, no tenían un ropero así, excepto si era una persona muy rica o si era un sacerdote que ellos lucraban con la fe. Recuerdan que los que vendían, los cambistas, tenían que darle un porcentaje al sumo sacerdote. Por eso que Jesús tomó un azote de cuerda y ahí se le acabó la paciencia al Señor. Cuando a uno le dice, tenga paciencia, sea amoroso, no se enojéis. Y Jesús agarró las cuerdas y lo empezó a pegar en la espalda, hermano. Porque dijo, le vino el celo de Dios. Mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones, porque eran todos unos ladrones. Como que ellos vendían una paloma, la paloma probablemente costaba, supongo que 1.000 pesos, ellos la vendían en 10.000 pesos. Porque los sacerdotes decían que habían que usar las palomas que estaban vendiendo ahí en el patio de los gentiles, porque esas eran las únicas que eran consagradas para poder ofrecerlas en sacrificio. Entonces no sacaban a alguien que tenía palomas o palomares y llevar su palomita, no, porque tenía que comprar esa. ¿Eh? Como la Iglesia Católica vendió indulgencias en su tiempo para construir las grandes catedrales, que era una mentira porque uno no puede sacar del infierno a alguien. Y ellos inventaron ahí la hermana Fresia sabe más, el lugar ahí cuando se muere, que es un lugar que inventaron los católicos, que de ahí, del limbo, y del limbo lo sacan con la plata y las oraciones. Y hermano, no es así. Pero igual ellos hacían negocio. Y hoy día los evangélicos haciendo negocio, lucrando de la fe, el evangelio de la prosperidad, esa. Done su auto que el Señor le va a dar 10 autos. ¿Eh? Haga pacto con Dios. Done sus anillos, sus pulseras de oro. Eh, bueno, a veces uno tiene que hacer un acto de fe y donar a veces o dar algo, pero no porque se lo pidan, sino porque uno lo siente. ¿Eh? Así como Eliseo entregó sus 12 yuntas de bueyes porque no quería volver atrás. Y los bueyes también los sacrificó. Y probablemente era una persona opulenta. Oye, que tenga 12 yuntas de bueyes para arar. Entonces, no sé si las 12 se usaban para un solo arado, pero sí tenían que tenerlo. ¿Cómo es que se le llama eso? El yugo. Dice que el yugo lo usó de leña para hacer los holocaustos. Entonces Juan, el que tiene dos túnicas, de una el que no tiene. Habla de un evangelio o de una palabra social. Pero también habla, aquí vamos a ir, es muy largo, pero yo se los voy a mandar a ustedes esto vía PDF para que lo estudien. Ahí están las 10 vírgenes. El mensaje.
Parte del mensaje importante es el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así como la hermana Mónica le enseña a los niños que el arrepentimiento es importante para recibir a Jesús. Nosotros para recibir a Jesús tenemos que arrepentirnos. Y eso es lo que planteó Juan, porque él venía anunciando la venida del Maestro. Era su precursor, el que era como decir, hola, hola a todos, aquí viene Jesús, el Mesías. Le estoy poniendo color. Estoy viendo a veces muchos programas donde hacen así. Escuché una presentación de un pastor que hizo la presentación de Jesús. Excelente, excelente. Habló de su milagro, de todo eso. Hablando de quién era Jesús. Entonces, Juan decía arrepentido. ¿Por qué? Porque había pecado, había dureza del corazón. Yo recuerdo que yo me crié en una iglesia. En el vientre de la madre iba a la iglesia, después nací, me llevaban en brazos, después crecí y me andaba debajo de las bancas. Me sentaban por ahí y me decían que tenía que estar quieto si me ponía inquieto. Me sacaban para afuera y me daban un par de palmaditas y después uno entraba suavecito. En ese tiempo decía, este niño tiene pidulles. Se decía de aquellos que no pueden estar sentados más de 5 minutos. Yo no sé mucho de eso, pero de la cultura antigua era así, ¿no es cierto, hermana Mónica? Sí. Entonces el Señor, Juan habló del arrepentimiento, que sabemos que el arrepentimiento es eh, dejar la forma de pensar antigua. ¿Ah? Eh, es asumir una nueva mente. Eso quiere decir arrepentimiento. Y después dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. No basta con ser hijos de Abraham, se necesita también una transformación real. Es decir, ese fruto digno de arrepentimiento. Tú no me vas a engrupir con, yo me arrepentí y sigues igual, sigues viviendo de la misma forma. Si no hay un cambio de vida en ti, entonces el fruto del arrepentimiento es acciones nuevas, una nueva forma de pensar produce una nueva forma de vivir y de actuar. Es decir, aquel que se arrepiente o dice que se arrepiente y no cambia su vida, todavía no ha tenido un encuentro con Jesús. El bautismo, ya hemos hablado del bautismo un poco, señal externa de un cambio interno del corazón. Porque el bautismo habla de morir al ser sumergido y al ser levantado, vivir una nueva vida. Dice, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Eso habla el bautismo. Entonces Juan hablaba de esto. Hablaba del Mesías. Viene uno más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de desatar. Entonces Juan era humilde porque reconocía que él no era el mero mero, que el mero mero era Jesús, que Jesús era el importante, el Mesías. Él solamente venía a preparar el camino del Mesías. Ayer escuchábamos que hay 3 formas de hacer discípulos. Me quedó grabado eso y a lo mejor lo vamos a tomar. Hay una forma de hacer discípulos para uno. Él hablaba que Juan hizo discípulos para que lo siguieran a él, pero que después los entregó.
Uno puede ser discípulo, usted me obedezca, me siga, me haga caso, yo soy su pastor y yo los discipulo para que me sigan a mí, y si hay buen ejemplo, sigan el ejemplo, etcétera, etcétera. Hay otra forma de hacer discípulos que es hacer los discípulos de la religión. Por ejemplo, Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios cree esto, esto, esto. Y yo puedo formar un discípulo conforme a la visión de la Iglesia de Dios, lo cual está bien. Pero ustedes saben que las denominaciones también se equivocan. Las denominaciones también enseñan a veces cosas que por tradición las han enseñado y no las cambian, y que son incorrectas. Y hay una tercera forma de hacer discípulos de Cristo. Y esa tercera forma es a usted enseñarle a que usted sea discípulo de Jesús y siga lo que Jesús le enseña, lo que la palabra enseña acerca de Jesús. Por cierto, tienen que haber referentes humanos, pero de personas que están siendo discípulos de Jesús. Como decía Pablo, aprender de mí, así como yo de Cristo. ¿Ah? Entonces, también dice, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Pero qué enseñar? A Cristo. Mostrar a Cristo. Que sean discípulos de Cristo. A mí no me sirve de nada que usted sea una persona obediente al pastor, pero si usted no le obedece a Cristo, usted puede obedecerme a donde el pastor la vea, pero el Señor le ve donde nadie puede verlo, donde Él puede ver. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo. Y habló también de la justicia social, al que tiene dos túnicas, de una al que no tiene. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo para compartir con el necesitado? Me puse así cruzada, alguien que lee la lectura corporal está en una forma defensiva. No, que no hay lo que hacer con las manos, a veces está por la cara. Hermano, la misericordia es importante. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere? Desatar las ligaduras de impiedad, atender a los quebrantados, a los necesitados. Eso es mejor que el ayuno. Eh, y Jesús dijo, el Señor me ha enviado para liberar a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Entonces de nada sirve que estemos dentro de los templos, felices de los templos, y vemos necesidad y no hacemos nada. A mí me gustan las personas que tienen iniciativa. Y eso es bueno, que haya personas con iniciativa. Por ejemplo, eh, hemos oído testimonios. Acá en mi iglesia hay una hermana, no voy a decir su nombre, pero que se sacaría el pan de la boca por darlo a una persona que necesita. ¿Ah? Porque es un don de misericordia. ¿Ah? Eh, eso, que nosotros, si tenemos 10 túnicas, por lo menos demos una. Como yo me acuerdo, bueno, esa experiencia los hermanos ya la saben, la han oído 20 veces, pero para los que no la saben, en internet, cuando yo estudiaba teología en un seminario, que fue mi primer seminario, el Seminario Teológico Bautista, había un hermano que se llamaba Domingo Castillo, y él me pedía los fines de semana porque yo tenía dos chaquetas, y no tenía una chaqueta para ir a predicar, tenía que ponerse corbata, y como en ese tiempo se usaba que el predicador tenía que predicar así como con chaqueta y corbata. Y yo le prestaba mi chaqueta azul, que estaba un poco trasquinada, que
Ya las puntas de la chaqueta aquí como que se levantaban un poco. Usted sabe cuando a una chaqueta le pasa eso porque ya está un poco usada, ya no tiene esa rigidez de forma. Entonces yo le prestaba esa. Y una vez me, me viene a pedir la chaqueta y escucho una voz en mi mente y me dice, regálale una chaqueta. Ya, yo perfecto, le voy a regalar la azul. Y yo voy a hacer eso y me dicen, no, la otra. Era de color caqui, de color café oscuro, pero no tan oscuro, sino más encendido así. Y yo dije, bueno, señor. Y ahí se la regalé. El hermano feliz, porque teníamos la misma talla, así que feliz él. Después parece que no, hoy día no sé cómo anda Domingo Castillo, que una vez me retó por internet porque yo era partidario de la libertad, la democracia, la propiedad privada. Entonces, ustedes dicen la palabra que usan, pobre. F-A-C-H-O, pobre. No, yo soy democrático. Me gusta la democracia y la libertad. Y ahí se enojó conmigo. Pero se le olvidó. Se le olvidó eso. Y por alguna razón lo estás viendo domingo. ¡Te perdono! No, yo lo quería. Y lo quiero, ese hermano. Él había sido con Cristo. Y en ese tiempo yo era joven y él joven también. Y él sabía judo. Entonces yo a veces le decía, ¿cómo lo hacía? Porque él decía, atáqueme, trata de apañarme. Y yo no sabía cómo, ya estaba en el suelo, pues. Había un césped donde hace suavecito ahí en los patios del Seminario Teológico Bautista. Ya estaba en el suelo, pero nunca aprendí cómo tenía esa habilidad para tirarme al suelo. Que Dios lo bendiga si está por ahí. O si alguien le cuenta, que vea el video. Entonces la justicia social tiene que ver con el compartir lo que tú tienes. ¿Ah? Lo que más cuesta convertirse en nosotros, usted sabe que hay una parte que a nosotros cuesta que se convierta, y es el bolsillo, la billetera. Aquí voy a mostrar mi billetera. Esta es redura para que se convierta. ¿Ah? Hay unos que a la hora de la ofrenda, no voy a decir más, usted sabe, cuando las finanzas nuestras están convertidas a Dios, nosotros somos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Pero algunos son resordos, especialmente algunos pastores. Ayer tuvimos una reunión de pastores y la ofrenda no fue muy buena. Trascendió por ahí, me llevó un pajarito. Yo conocí a un pastor, el Ítalo Frígole, que él practicaba darle la mejor ofrenda cuando él llegaba a una parte. Ah, el pastor Josué Muñoz. Él siempre dio, cuando iban, lo invitaban a predicar a algún lado, daba el billete más grande que tuviera en el bolsillo. ¿Ah? Después a lo mejor no llevó billetes tan grandes, no sé, pero siempre fue generoso. A mí me bendijo en caravana, misionera con muy buenas ofrendas. Que Dios lo bendiga, estoy orando por él todos los días, porque ha tenido un problema de su salud. Usted sabe que cuando uno llega entre los 70 y los 80, el carnet empieza a pasarle la cuenta a uno. Yo en este mes de mayo, el 29, cumplo 70 años y me veo más viejo de lo que soy por mi problema de la columna
pero ahí hay una obra de sanidad de parte del Señor, excepto la hermana la hermana Nancy, me arregla a veces para que me vea mejor, me corta el bigote, me corta el pelo, ¿ah? Me dice no se deje la barba, porque la barba no le asienta, así que una vez se cansa de andarse afeitando. Y bueno, pero dice, la alegría del corazón hermosea el rostro, ¿no es cierto? Tal como el pastor hablaba ayer que fuimos a una conferencia de un pastor de Honduras, que le había puesto de portero a un ex funcionario de militar. Y el hermano no era misericordioso, po. No recibía a los hermanos, un hermano que volvía del mundo y venía llegando. Y él le dijo, vuelve el perro arrepentido. Imagínense, el hermano venía llegando y le tiran esa. Entonces el pastor tuvo que llamarlo y cambiarlo de puesto, ponerlo a lo mejor en seguridad en otro lugar. Él tiene una iglesia de 1000 personas. Así que puede regodearse con los servidores. Aquí, yo gracias a Dios, el Señor me manda lo mejor acá, porque yo le digo, Señor, que vengan los que tú llamas, los que realmente van a funcionar con el sistema que tenemos. Nuestra visión es el trabajo con la infancia, con los niños. Y la misericordia también, que muchas veces participamos en operativos, nos piden prestado a los hermanos a eso, al Nico por ahí, lo llevan, a la hermana Nancy, a la hermana Mónica, a mi esposa también. Nos ofrecen auto, ir a buscarnos, a dejarnos y todo eso. Bueno, ahí está, la iglesia tiene esa visión social y somos una iglesia de niños, es decir, estamos enfocados hacia los niños. Y todos los hermanos calzan, pero preciso. El hermano Jaime calzó preciso ahí con los niños. ¿Ah? Y el Diego. eh, ahora el Jason, que está en la escuela de música. Tiene como 10 discípulos que se han agregado a la iglesia. Y la escuela de fútbol tiene como 20, 25 inscritos. Pero la asistencia promedio son 15, 16, 17. Y los adultos, más o menos lo hemos contabilizado como 10 adultos. Pero no todos tienen la factibilidad del tiempo porque la mayoría de ellos a veces trabajan en las ferias y el día domingo en la mañana hay muchas ferias. Y usted sabe, a veces no podemos ser legalistas, porque si es la única entrada que tienen los hermanos, ¿qué le vamos a hacer hasta que Dios les dé un nuevo trabajo, una nueva forma, que no tengan que trabajar los domingos? ¿Cuántas veces yo tuve problemas? Pero siempre busqué un trabajo que Dios me diera la libertad para servir y estar en la casa de Dios. Entonces ahí íbamos en la justicia social y también habla que era un ministerio para multitudes, tenían 1000, 2000 seguidores, Juan, pero a veces no es tan importante la cantidad, sino la calidad. Bautizó soldados, publicanos, fariseos, saduceos y gente común. Que le decía a los soldados, dejen de cobrar eh, extorsión, ¿eh? Porque en ese tiempo, como tenían el poder, podían extorsionar a alguien, como lo hacen hoy día las bandas que llegan a un barrio y le dicen, usted tiene que pagarnos protección. Y si no nos paga, le quemamos el local. Eso viene de Colombia y de Venezuela de esa forma. Entonces ahí a los que les predicó y se convirtieron a los soldados que no cobren cohecho ni
ni hagan esto de extorsionar a los publicanos, que no dejen de robar, de cobrar más allá de lo que los impuestos. El mismo Saqueo da a entender que él cobraba 4 veces lo que debería cobrar, porque dijo, si algo he disfrazado de algo, se lo voy a devolver cuadruplicado. Es decir, ¿por qué? Porque en su conciencia sabía que había cobrado 4 veces el precio de los impuestos. Los fariseos que planteaban una perfección moral, pero eran solamente seguidores de una ley muerta, de una forma de servir a Dios muerta, que no tenía el énfasis en el amor y la misericordia, sino en guardar mandamientos y estatutos de hombres. Y los saduceos, que eran otro tipo de sacerdotes que no creían en la resurrección y creo que no creían en los ángeles, pero que eran igual de corruptos que los fariseos. Y gente común, ¿ah? La dueña casa. Sabemos que muchos de los discípulos de Jesús eran hombres sin letras y del vulgo, y que ellos comenzaron creyendo en la predicación de Juan. Andrés, Simón Pedro, Juan el teólogo, eran discípulos de Juan el Bautista. Por eso le dicen, Jesús, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Algunos dicen que el Padre Nuestro es una oración que enseñó Juan el Bautista, pero nosotros sabemos que esa oración solamente la pudo hacer Jesús, porque el único que instauró la palabra Padre fue Jesús. Él habló del Padre, él oró al Padre, él hizo reconocimiento. Si el Padre no me manda, yo no lo hago. Todo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Aunque alguien le pregunta, Señor, muéstranos al Padre, y él le dice, ¿cuánto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Por qué dice eso? Porque Jesús era la cara del Padre, porque al Padre nadie le puede ver sin morir. El Padre está en una luz inaccesible. Si ve a alguien al Padre, ve una forma, una representación del Padre, así como de Jesús. Jesús era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. El yo soy, el tetragrama, JHWH, que después los latinos le pusieron letras y compusieron el nombre Yahvé o Jehová. Pero en esencia es yo soy el que soy. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino y yo soy la luz del mundo. Un día debería enseñarle, pues yo soy a los niños. Pero tendría tema para 2 horas. Yo soy el pan de vida, me faltaba eso, ¿no? Causó tal conmoción que muchos pensaban que él era el Mesías. Pero él le dijo, no, yo soy una voz del que clama en el desierto, hablando de una profecía, y ya me pilló la hora. La hermana Mónica se paraba para mirar la puerta aquí, y ya hemos pasado 14 minutos. Bueno, que Dios les bendiga, un abrazo, compartan esto, hermana Nancy comparta con su grupo de oración. Ella siempre está atenta por eso le tenemos acá el micrófono y el parlante para que ella pueda escuchar. Y los que están acá al lado, porque nosotros estamos al lado de la peluquería de la hermana Nancy, para que ellos también puedan escuchar. Oremos, Padre nuestro, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad,
porque tú nos llamas hoy día a nosotros ser Juanes el Bautista, para anunciar la segunda venida de Cristo, para hablar a los hombres del arrepentimiento, para que puedan bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o de Jesús, y que sean capaces de estar preparados para la venida del Señor, que viene pronto. Tú vienes, Padre, envías a Jesús para levantar a tu iglesia de esta tierra. Gracias, Papito, por los que oyen en cualquier lugar. Tú bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.